Soy guardabosques en el Nevado de Toluca desde hace 7 inviernos. A la montaña también le dicen Xinantecatl. Quien sube de noche aprende 2 cosas rápido. El viento habla y el hielo recuerda. Aquel turno me tocó patrullar desde el Parque de los Venados hasta el cráter. Subí en la camioneta por el camino de terracería, con el frío clavándose en los huesos. A esa hora ya no debería haber nadie arriba, pero siempre aparecen campistas tercos o excursionistas que calculan mal la luz. Cuando apagué el motor, el silencio fue total, solo el crujido del páramo helado. Bajé con la lámpara frontal y caminé por la vereda que cae al anfiteatro del cráter. Abajo, como 2 ojos dormidos, estaban las lagunas, el lago del Sol a la izquierda, la laguna de la Luna a la derecha. El aire olía a azufre, piedra molida y hierro frío. La primera señal de que algo no estaba bien fue un reflejo raro en la superficie de la luna. En invierno a veces se forma una capa delgada de hielo. Aquella noche lucía negra, compacta, como vidrio antiguo. Parpadeé pensando que era el resplandor de mi lámpara. Y entonces los vi. 3 figuras de pie, inmóviles en medio del lago. Parecían personas con chamarra y mochila, pero no se movían ni 1 milímetro. Central, aquí Ávila, susurré por radio. Ha visto 3 en la laguna de la Luna. Me acerco a verificar. La estática me respondió con un zumbido grave, como si el viento se hubiera metido al aparato. Bajé hasta la orilla. La nieve estaba dura, marcada por huellas que entraban al hielo y no salían. Apunté la lámpara. Las figuras miraban hacia el pico del fraile. Tenían el cuerpo erguido, brazos pegados y un brillo helado en la ropa, como si fueran estatuas escarchadas. «Oigan», grité. «Parados ahí no es seguro». Nadie respondió. El viento sopló desde el circo del cráter y me trajo un olor metálico, sangre en el aire. La luz rebotó en algo bajo mis pies. Un guante atrapado bajo la capa de hielo, con la forma exacta de una mano que intentó salir y jamás lo logró. Dentro del guante los dedos eran negros. Entonces la primera figura giró la cabeza. No hubo movimiento previo, ni duda. El cuello chasqueó como un trozo de leña quebrándose. La cara cubierta de escarcha sonrió. No tenía labios, solo dientes morados por el frío. Yo retrocedí y el hielo cantó un quejido profundo, como si despertara. La radio chisporroteó y una voz que no era de nadie de mi equipo dijo, nítida y sin respiración: «Regresa». La segunda figura levantó lentamente un brazo y señaló hacia la orilla. Justo donde yo estaba, vi por fin los rostros, piel cuarteada, ojos lechosos, pestañas hechas agujas de hielo. No eran 3 montañistas, eran 3 cuerpos de invierno que la montaña se negó a entregar. Quise dar un paso atrás, y mi pie hundió el hielo. El agua se me metió hasta el tobillo como un cuchillo. Intenté zafarme, pero algo me sujetó desde abajo. Una mano helada buscando mi pantorrilla, con uñas tan rígidas que cortaban. Respiré hondo. Aflojé la bota, la dejé atrapada y me impulsé hacia la orilla con el otro pie. Caí de rodillas jadeando, la suela empapada pegándose a la roca volcánica. Miré al lago. Las 3 figuras ya no estaban en el centro. Estaban más cerca, y entre ellas, bajo la transparencia negra, vi caras pegadas al vidrio líquido, bocas abiertas, burbujas inmóviles, ojos sin párpado. El lago era un cementerio de espejo. «Central». Volví a intentar. «Se mueven». La radio respondió con mi propia voz, repetida al revés. Me puse en pie. Decidí que aquel no era el sitio para jugarme la vida ni el alma. Emprendí la subida al collado, mirando de reojo la lámina oscura. A mitad del talud me detuve para recuperar aire y vi, con absoluta claridad, que una 4ª figura se había levantado junto a la primera. Esa 4ª llevaba mi misma chamarra, mi misma lámpara en la frente. Me miraba desde la laguna. Era yo, inmóvil, helado, esperando el viento. El corazón me reventaba en las sienes. La montaña habló con un susurro de granizo que bajaba desde el fraile hasta mi nuca. «Quédate». El instinto me gritó que no mirara atrás. Subí el talud a zancadas, tropezando con lajas volcánicas, con la bota derecha pesada y el calcetín empapado. Cada paso era un latigazo de hielo. Arriba, el anfiteatro del cráter parecía el interior de una campana de piedra, y el viento sonaba como si alguien pasara un arco de violín sobre una cuerda gigante. Al llegar al filo, la luna apareció por encima del pico del fraile, desnudando sombras largas que se movían a distinta velocidad que yo. Caminé bordeando la cornisa para salir por el camino de retorno.
No quería bajar otra vez hacia las lagunas, pero el nevado tiene memoria propia. Las veredas no son rectas cuando la montaña no quiere que lo sean. Encontré huellas frescas en la nieve, 4 pares, dirigiéndose al lago del Sol. Una de esas huellas era mía. Reconocí el dibujo gastado de mi suela. Me quedé quieto, con la boca seca, pensando en la figura idéntica a mí que había visto en el hielo. Entonces escuché el chasquido de un cristal resquebrajándose. La montaña guardó silencio. Otro chasquido más cerca. Corrí hasta un promontorio desde el que se veía la orilla del sol, y vi el agua partirse en una araña de grietas, abriéndose en círculos concéntricos. Debajo una cabeza asomó con un movimiento espasmódico, la piel pegada al cráneo, el pelo duro como clavos. Los ojos se abrieron y expulsaron 2 canicas de hielo que rodaron por la superficie y se detuvieron mirándome. No sé cuánto tiempo pasé ahí hipnotizado. El frío ya no dolía, era un zumbido. Las 3 figuras del centro de la laguna de la luna ya no estaban, y en el borde donde yo había dejado mi bota atrapada, ahora había 2 botas gemelas, ordenadas como a la entrada de una casa. Decidí bajar por la ladera opuesta, hacia un arroyo que a veces corre cuando el deshielo lo permite. La suela mojada se me congeló y en cada paso arrancaba pedazos de nieve como vidrio. El viento trajo algo nuevo, respiraciones que no eran mías, pequeñas, rítmicas, pegadas a mi nuca. Me di vuelta y los vi por fin fuera del lago. Caminaban con la rigidez de los que han dormido demasiado en el frío, con los codos pegados al cuerpo, manos entumidas como garras. No levantaban huella, apenas tocaban la nieve. Uno tenía la mandíbula negra y helada como de obsidiana. Otro, la nariz quebrada por el mismo hielo colgando de un hilo de piel blanca. El tercero traía una cuerda enredada a la cintura, dura como hueso, y de la cuerda colgaba una placa metálica que reconocí al instante. Mi credencial de servicio, la mía, que llevaba en el bolsillo interno. Me toqué el pecho, el plástico estaba tibio. Los miré con la garganta cerrada. Ellos sonrieron con los dientes azulados, y el del centro habló con una voz que salía desde el hielo dentro de él. Baja. No obedecí, corrí. En la periferia del cráter hay un corte de roca donde el viento no pega directo. Ahí pensé esconderme y rezar a lo que fuera. Llegué resbalándome, me metí bajo la cornisa y apagué la lámpara. La luna era suficiente para ver el claro lechoso de la nieve, y en ese blanco aparecieron sombras que se movían como ramas sin árbol. Cerré los ojos y conté hasta 100. Cuando los abrí no había huellas alrededor de mi refugio, pero yo sí había dejado un rastro. Un hilo rojo que pintaba la nieve desde mi talón hasta donde estaba agazapado. Me quité el calcetín y vi que la piel se me había abierto por el frío, grietas violáceas que sangraban espeso y lento. La sangre no caía, se quedaba quieta, congelándose al instante, formando pequeñas agujas granates. Escuché un paso detrás de mí. Me giré con el cuchillo de rescate en la mano. No había nadie, solo la pared de roca y sobre ella una capa de escarcha con mi rostro reflejado, no el de ahora, sino el de esa cosa que había visto en la laguna. Piel opaca, labios partidos, ojos sin brillo. Toqué el hielo y el reflejo sonrió. «Quédate, Ávila», dijo mi propia voz saliendo de la piedra. Mi corazón quiso salirse por la boca. Me abalancé fuera del refugio. Subí al filo con las manos y los codos, y corrí hacia el camino de la camioneta sin mirar a los lados. Detrás de mí, el anfiteatro zumbó como cuando se aproxima una tormenta, pero el cielo estaba limpio. Era la montaña respirando. La camioneta estaba donde la dejé, cubierta por una película de escarcha, que no estaba hace 20 minutos. Abrí la puerta con las manos torpes, metí la llave y el motor gemido arrancó. Antes de pisar el acelerador, levanté la vista al retrovisor. Yo estaba en el asiento trasero, quieto, con la lámpara encendida en la frente y los ojos vidriosos, la boca muy levemente abierta, dejando salir un vapor negro que empañó el cristal. Parpadeé y el asiento quedó vacío. Bajé por el camino de terracería sin respirar, con las manos congeladas apretando el volante. A mitad de la bajada, junto a los oyameles, apareció un brillo en la orilla, mi bota perdida, de pie, esperando como un perro. No me detuve. Desde aquella noche no hago rondines solo y jamás dejo que un visitante se acerque a la orilla. Cuando la laguna parece tranquila, el agua aquí recuerda. Lo que la montaña no devuelve, se queda de pie sobre el espejo, mirando hacia el pico del Fraile,
esperando a que alguien que se parezca a ti pise el mismo lugar y deje la bota en el mismo sitio. A veces, cuando el viento baja de los filos con ese silbido de metal, camino hasta el anfiteatro y me quedo quieto, con la lámpara apagada. En el vidrio oscuro del lago de la luna, alcanzo a ver 4 figuras. 3 son los de siempre. La cuarta, soy yo muy quieto, con una sonrisa que no me pertenece. Y escucho clarito en la lengua gélida del nevado: regresa,